parte de la estadística, es decir, del análisis de datos, a saber qué tipo de pruebas estadísticas vamos a escoger para poder analizar los datos. Entonces, por eso es muy importante no solamente tener bien definidas de un modo conceptual nuestras variables, sino también conocer operativamente, conocer la escala, digamos, de medición y la naturaleza de cada una de nuestras variables, así como su tipo. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, pues en esta diapositiva es como llevamos el concepto abstracto, ¿no? De aquello que queremos medir, como puede ser, por ejemplo, un estrés o una ansiedad o, o índice de masa corporal, o como podría ser un peso, ¿no? Una medida corporal, a algo que es un poco más analizable, ¿no? Entonces, por ejemplo, la salud, si vamos a enfocarnos en salud mental, tenemos que pensar en cuál de todas las cosas que se pueden analizar de la salud mental queremos enfocarnos, ¿no? Y supongamos que en ese caso hemos elegido ansiedad. Nuestra operacionalización de la variable siempre se implican básicamente los pasos asumidos en nuestra primera diapositiva y que los vamos a volver a repetir en la última diapositiva, que es literalmente la tabla, ¿no? de operacionalización de variables. Entonces, la primera parte es poder definir el concepto de lo que estamos haciendo. Esto es bastante sencillo. En este caso, por ejemplo, ansiedad se define como una experiencia subjetiva de inquietud, de temor o de preocupación, ¿no? Es un concepto literalmente, del mismo modo índice de masa corporal, es un indicador nutricional del peso y la talla, ¿no? También podríamos decir que es el producto entre el peso sobre el cuadrado de la talla, ¿no? Es como que hemos escrito la fórmula, básicamente, ¿no? Ahora, la definición operativa, en el caso de la ansiedad, por ejemplo, vamos a definirla de dos maneras. En este caso, por ejemplo, la definición operativa ya ha sido hecha, o bueno, se ha realizado acá mediante un periodo y mediante unos criterios, ¿no? Por ejemplo, presentar ansiedad o síntomas de ansiedad durante los últimos 14 días. Pero otro modo de hacerlo sería directamente colapsar la columna 2 y la columna 3, es decir, definir operativamente mi variable con directamente el instrumento o escala con el que lo voy a medir. Entonces, en este caso, la definición operativa, por ejemplo, de ansiedad, no solo podría venir a ser la presencia de síntomas de ansiedad los últimos 14 días, sino directamente la medición de los síntomas de ansiedad los últimos 14 días mediante el instrumento GAT-7, que es un instrumento que existe, tal vez algunos ya lo conocerán, que sirve para poder medir justamente los síntomas de ansiedad presentados por una persona los últimos 14 días, ¿no? Y son síntomas específicos. Es una escala que mide 7 ítems y cada uno se puntúa del 0 al 3, tal y como lo indica en la diapositiva. Por otro lado, el índice de masa corporal, la definición operativa sería literalmente la fórmula del índice de masa corporal, ¿verdad? Que vendría a ser el peso sobre la talla al cuadrado, y se estaría definiendo mediante justamente pues la definición del peso mediante una balanza calibrada y la talla utilizando un tallímetro, ¿no? Si, por ejemplo, esta medida la vamos a obtener de una historia clínica, entonces decirla, ¿no? Mediante el peso y la talla obtenidos de la historia clínica del paciente. O si va a ser porque le vamos a preguntar, ya sea por un formulario o verbalmente al paciente y vamos a confiar en el dato que nos va a decir el paciente, también se puede poner, ¿no? El peso y la talla, al cuadrado no sé qué, con datos obtenidos directamente de, el paciente, ¿no? De lo que nos refiere el paciente o lo que nos refiere el participante. Y a partir de allí vamos a obtener un dato, ¿no? Este dato, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, el GAT-7, sabemos que puede ser un puntaje desde el 0 hasta el 21, que además se va a dividir en categorías, ¿no? En categorías de 0 a 4 para de 5 a 9 para leve, 10 a 14 para moderada, 15 a 21 para severa. Sin embargo, el hecho de que se parten categorías no significa que únicamente pueda ser analizada mediante categorías. También podría simplemente analizarse en la variación numérica, digamos, ¿no? Cuántas personas obtienen, digamos, el,
o el primer quintil, digamos, de personas, cuántas obtienen tanto porcentaje, o tantos puntos dentro de tantos puntos, ¿no? Y posteriormente vamos al análisis estadístico. Lo mismo con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal también se obtiene un número como tal, que va a ser kilogramos por metro cuadrado y que se divide en ciertas categorías, como pueden ser el bajo peso, si es menos de 18,5, normopeso, sobrepeso u obesidad, dependiendo del índice de masa corporal y de lo que se nos indique en el parámetro, ¿no? Y finalmente eso también se va eventualmente a analizar. Ya esto todo queda para estadística, así que no entramos directamente por ello, ¿no? Pero que sepan que existe, ¿no? Y así es como pasamos de un concepto abstracto a directamente finalmente que vamos a obtener, y es por esto justamente que necesitamos hacer la operacionalización de nuestras variables. Más o menos hasta aquí se entendió la importancia o cómo pasamos del concepto a la obtención del dato físico específico. Ok, pasamos entonces para la siguiente diapositiva, que vendría a ser la pregunta tal vez que algunos están teniendo, que algunos tuvieron en algún momento en el que hicieron un proyecto de investigación, y que vendría a ser cómo vamos a medir nuestra variable, ¿no? Podemos utilizar un instrumento existente, no siempre tiene por qué ser una escala o un test, muchas veces pueden ser cuestiones un poco más prácticas, como por ejemplo un glucómetro o un análisis de sangre de glucosa no capilar, ¿no? Que es el glucómetro, sino de glucosa venosa como tal. Eh, disculpa. O si no, en todo caso, podemos también construir como investigadores un instrumento como tal. Sin embargo, si es que vamos a construir, o en realidad, tanto si vamos a construir un instrumento desde cero, como si vamos a utilizar un instrumento existente, es muy importante que nos fijemos en cuestiones como la validez y la confiabilidad, es decir, qué tan bueno es el instrumento que estamos utilizando para poder medir lo que se supone que debe medir. De todas formas, este tema de acá no lo vamos a profundizar ahorita porque corresponde a la práctica siguiente, me parece, que es de validez y confiabilidad. Eh, Incluso me parece que hay algunas fórmulas que vamos a poder revisar en su momento, pero ahorita mismo no hay que adelantarnos. Eh, Otras cosas que podemos hacer también, porque a veces las preguntas o los datos que queremos obtener no son como que tan complejos que digamos, ¿no? Sino son cosas un poquito más directas, como por ejemplo cantidad de hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Entonces es una pregunta directa. Para eso no necesitas un instrumento. Tampoco necesitas, por ejemplo, construir tú desde cero un instrumento para preguntar simplemente cuántos hijos tiene una persona. Solo se trata de una pregunta directa. Y para hacer eso no necesitas validarlo. Cuando es una pregunta simple, pero un poquito más intermedia, como por ejemplo, em, pongámosle práctica de ejercicio, existen instrumentos para medir la práctica de ejercicio, como lo que también se puede hacer es buscar trabajos de personas que han estado estudiando la práctica de ejercicio y ver cómo lo preguntan ellos, ¿no? Y poder basarte en lo que dicen ellos. Por eso, dentro de la diapositiva dice revisar fuentes confiables de estudios realizados en poblaciones similares. Tal vez por ahí encuentres un antecedente importante, publicado en alguna revista importante, donde preguntan el ejercicio como cuántos minutos a la semana, o por ahí te pregunta tal vez cuántas horas a la semana, o cuántos días a la semana, o la intensidad la miden en base al tipo de ejercicio o algo por el estilo. Entonces eso también te puede ayudar a guiar. Nuevamente, cuando son preguntas directas, no necesitas un instrumento como tal, pero sí te sirve mucho guiarte del ejemplo de otras personas, ¿no? Y justamente el ejemplo de otras personas que trabajan tu tema es exactamente la definición de un antecedente. Entonces, tus antecedentes te sirven como guía para tú construir nuevamente tu trabajo de investigación.
Bien, ahora siguiendo a la parte, digamos, más operativa de la parte teórica de esta práctica, y repitiendo tal vez un poco lo que ya vieron en la parte teórica también de la clase, tenemos dos tipos de variables a grandes rasgos, las cualitativas y las cuantitativas, ¿no? Cualitativas también llamadas categóricas, cuantitativas también llamadas numéricas, recordando también un poco las clases de estadística que llevaron en primer año. Las cualitativas las vamos a diferenciar en nominales y en ordinales, mientras las cuantitativas las vamos a diferenciar en discretas y continuas. Y esta parte de aquí vendría a ser la naturaleza de la variable, es decir, si es nominal, ordinal, discreta o continua. Ahora, nominal, ordinal. Nominal implica que simplemente es un nombre, no hay ningún orden, no hay ninguna orden para la categoría. Por ejemplo, región de procedencia, costa, sierra, selva, o departamento de procedencia, Lima, Junín, Apurímac, no hay, ¿no? No hay ningún orden. Mientras que ordinal sí vendría a establecerte una categoría de orden, una jerarquía por lo general. El estadio de una enfermedad, por ejemplo, primer estadio, segundo estadio, tercer estadio, cuarto estadio, hay un orden, una categoría, una jerarquía. Grados de disnea, leve, moderada, severa. También podríamos hablar ahí, por ejemplo, de grado de satisfacción en cuanto a lo que es la atención del usuario, ¿no? Puede ser un grado muy alto de satisfacción, intermedio, bajo, muy bajo. Entonces hay una jerarquía, es ordinal. Eh, los grados académicos también, por ejemplo, si estás en primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, es una cualitativa, pese a ser un número, no nos confundamos, es una categoría en la que tú te encuentras y obviamente pues cuanto más vas avanzando, digamos, hay más categoría, ¿no? Hay una jerarquía de avance. En cuanto a las numéricas, tenemos a las continuas y a las discretas. Y la diferencia fundamental va a ser que en las discretas, también llamadas discontinuas, el número es un número entero. No puede ser un número partido o un número, ¿cómo se le llama? Cuando lleva una coma. Decimal. Este, un decimal, no puede ser un decimal. Por ejemplo, lesiones, número de hijos, número de consultas. Una manera de poder recordarlo, tal vez si se les olvide un poco, es intentar pensar en que siempre, o sea, teóricamente los números enteros, digamos, en realidad siempre tienen decimales entre número entero y número entero, ¿verdad? Entonces, una variable continúa el número de los decimales. Por eso es continua, porque continúa el número de los decimales. En cambio, una variable discontinua o discreta, que se parece mucho a la palabra, es discontinua porque descontinúa el número de los decimales y salta directamente de número entero en número entero. ¿Ok? Solamente si les ayuda como mnemotecnia, pueden utilizarlo. Entonces, variables continuas, por ejemplo, que continúan podrían ser el peso, ¿no? 8 kilogramos, 68,9 kilogramos, la, 54,3 centímetros, 3,8, eso es mucho, no pantalla, 1,84 metros, altura 36,7, 37,5. La edad también es continua, que tú puede tener 11 años y medio, pero en realidad puede tener 11. Entonces, la edad, al ser un tiempo, es decir, es una forma de tiempo, siempre va a ser continua. Y en ese caso, acuérdense que todas las variables que son formas de tiempo siempre van a ser continuas. Porque, y también para que les sirva de mnemotecnia, digamos, el tiempo siempre es continuo. Entonces, acuérdense de eso. Si alguna vez les preguntan, por ejemplo, tiempo de hospitalización, para variable continua, o sea, para variable numérica o categórica, para empezar es numérica. Y si es discreta o continua, continua, porque el tiempo de hospitalización, el tiempo siempre es continuo, ¿ok?
Listo. Ahora, para la parte de las escalas de medición, que son otra forma de redefinir o de afinar, digamos, la definición de la variable, en el caso de las cuantitativas, las estaríamos dividiendo según intervalo y razón. Las variables de razón son bastante simples porque del cero empiezan y del cero se van hacia el infinito, pero el cero siempre es su límite. Por debajo del cero no hay nada. Eso significa que cuando en las variables de razón hay el número cero, significa que no hay nada. Por ejemplo, si una persona tiene 0 kilogramos, entonces no hay peso. O si una persona tiene 0 centímetros de talla, significa que no hay talla. Si hay 0 latidos por minuto, significa que no hay frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ausencia total. Esa es la variable de razón. ¿Y cuál es la variable de intervalo? Es una que no suele existir mucho en el mundo humano, pero sí existe en la naturaleza. La temperatura, por ejemplo. La temperatura, de hecho, existe en el ser humano, pero no existen temperaturas negativas en el ser humano. Sin embargo, existen temperaturas negativas en la naturaleza, porque en el ambiente podemos llegar, no en Perú, o bueno, sí en Perú, pero no en Lima, a temperaturas muy negativas en invierno, ¿no? En las heladas, -5 grados, -10 grados, -15 grados. Hay números negativos. El cero no significó la ausencia de la variable, sino simplemente fue un valor. Estar a 0 grados de temperatura no implica que no haya temperatura. Estás a una temperatura y hay mucho menos para allá. Y usualmente la temperatura es la que más se utiliza para hablar de intervalos. Sin embargo, existen otros no muy comunes, ni conocidos, ni aplicables dentro de lo que vendría a ser medicina, pero solo para que los conozcan. Por ejemplo, la aceleración, que es una forma de velocidad, también es una variable negativa, porque la aceleración es teóricamente cuando tú haces, ¿no? Cuando avanzas más rápido de lo normal. Pero cuando tú haces lo contrario, que es detenerte en seco y haces, ahí negativa, que es una aceleración. Entonces, también puede ser una variable negativa. Esto para los que alguna vez les gustó física, si estaban en la CEPRE, tal vez se acuerden. Y en el caso de las cualitativas, no tienen como tal una escala de medición. Sin embargo, podríamos hablar de un número de categorías, que vamos a llamarla así, como número de categorías. Y en este caso vendrían a ser dicotómicas y politómicas. Dicotómicas significa que las opciones para la variable cualitativa únicamente son dos opciones: sí, no, vivo, muerto, aprobado, no aprobado. Dos opciones. Y para las politómicas vendría a significar cuando las opciones obviamente son más de dos, o sea, de tres para arriba, ¿no? En nivel educativo, primaria, secundaria, universitario, posgrado, adelante. Especialidades médicas, ¿no? Medicina interna, cardiología, neumología, taca, 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 todas las especialidades médicas. Ya. Muy bien. Entonces aquí tenemos 10 ejemplos rapiditos que de todas formas, como ustedes luego van a tener la diapositiva, lo van a poder ver, chequear mejor. Vamos a agarrar aleatoriamente, por ejemplo, el número... vámonos para el número 7. El número 7, por ejemplo, vamos a ver, es una variable cualitativa. Es una variable nominal, ya que no hay un orden, no es como que los casados tengan una jerarquía mayor a los solteros, no, no existe. Por eso mismo es nominal y no ordinal. Y además, al haber varios tipos de categorías, hablamos de que es politómica, ¿no? Esto es lo que vendría a ser la... Recuerden que nosotros vamos a decir que es eh, como escala politómica, entre comillas, pero no es una escala como tal de medición. Pero es importante saberlo, ¿ok? Ahora vamos para una numérica que vamos a escoger en general. En realidad, los números de categorías no deberían aplicarse en ningún caso para
para las variables numéricas. Esto ha sido un error al momento de generar la diapositiva, disculpen. Eso de los números de categorías en las numéricas, que son del 1 al 5, como que táchenlo, olvídenlo, bórrenlo de allí. Simplemente lo he puesto politómica y en la siguiente diapositiva más o menos explicamos como que el por qué. Vamos para peso en kilogramos. Peso en kilogramos es una variable cuantitativa numérica, es decir, numérica, es lo mismo. ¿Qué tipo de variable va a ser específicamente de las numéricas? Va a ser una variable continua, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque continúa o porque descontinúa el camino de los decimales? Exacto. Por lo tanto, es una variable continua. Muy bien. Y la escala va a ser de razón, porque ¿hay alguien que pueda pesar menos 5 kilogramos? No. Entonces, de razón. Muy bien. Y vámonos para su amiga que vendría a ser número de consultas en el último año. Número de consultas en el año también viene siendo una variable cuantitativa, sin embargo, en este caso ya no es continua, sino es discreta, es decir, discontinua. ¿Por qué? Porque continúa o descontinúa el camino de los decimales. Discontinúa. Exacto, gracias. Muy bien, y la escala de razón igualmente viene siendo porque no puede haber menos 10 consultas, ¿no? Perfecto. Eh, Grado de severidad en el número 10, leve, moderado, severo, es de tipo cualitativo. El subtipo ahí sí vendría a ser ordinal porque obviamente un grado de severidad es mucho más avanzado que un grado leve, hay una jerarquía establecida y además es politómica porque tenemos diferentes tipos, ¿no? Son tres, son más de dos. Si son solamente dos, entonces... y un ejemplo de ello lo tenemos en el ejemplo 9, presencia de hipertensión arterial. Ojo que aquí la variable no es presión arterial, sino presencia de hipertensión arterial. En este caso, la presencia de hipertensión arterial, la respuesta vendría a ser sí o no, simplemente, ¿no? Y por este motivo es que es no numérica, sino cualitativa, de subtipo nominal, porque sí y no tienen un valor jerárquico entre ellos, y además, al ser solamente dos opciones, se considera dicotómica. Muy bien, y esto era lo que decíamos hace un momento respecto a que por qué todas las numéricas decían politómica abajo. Y es porque tú puedes, si tú tienes, por ejemplo, una variable numérica, hacer algo que se llama categorización. Eso significa que si tú tienes una variable en número, edad, índice de masa corporal, puntaje en números de una escala o de un score o de lo que sea, tú puedes establecer una cantidad de categorías, estableciendo una justamente como que variación de tal puntaje a tal puntaje para tal categoría. Y de ese modo conviertes una variable que es un número en una categoría. Incluso lo puedes convertir en solamente dos categorías y en lugar de ser politómica, vendría a ser solamente dicotómica. Pero puedes hacer eso. De hecho, el índice de masa corporal ya hizo eso y por eso tenemos categorías de índice de masa corporal, pese a el índice de masa corporal per se ser un dato numérico. Y lo mismo han hecho muchas escalas, pero no todas, y esto es importante que lo tengan en cuenta, instrumentos para medir ciertas cosas en general, ¿no? Porque no solamente hay de salud mental, también puedes encontrar, por ejemplo, para medir calidad de vida o calidad de sueño, tacatá, no sé qué, no sé qué. Hay algunas que las encuentras ya con la categoría establecida y hay otras que no tienen categoría establecida. Las que no tienen categoría establecida no es que estén mal, es que usualmente los investigadores utilizan el número para poder hacer un análisis sobre cómo se divide ese número en toda la población. Es decir, cuánto puntaje saca la persona 1, la persona 2, la
persona 3, la persona 4, la persona 5, la persona 6, y así sucesivamente hasta toda su cantidad de muestra que ha entrado dentro de la investigación. Y en base a esa variación de puntuaciones es que expresan los resultados en datos numéricos puros, no en categorías. ¿Se entendió esa parte? Sí. Es importante que esta parte sí la tengan más que entendida, que sepan que puede suceder, porque cuando les toque plantear su trabajo de tesis, les va a pasar a muchos que van a buscar escalas o van a buscar instrumentos para poder medir sus variables y no siempre van a encontrar que están en categorías. Entonces, ya desde el principio tienen que tener muy en claro eso, porque si tu variable no es categórica, sino es numérica, porque tu instrumento no ha dividido en categorías sus resultados de números, entonces vas a tener que elegir otro tipo diferente de análisis estadístico. ¿Está bien? Listo. Y finalmente nos vamos para la última. Dime, ¿alguien levantó la mano? No sé si fue por Ah, casualidad. no, sí, doctora. No sé si tal vez puede repetir de nuevo el concepto anterior. Me perdí un poquito. Claro, lo que decíamos es que tú de las variables numéricas puedes hacer categorías. Por ejemplo, en el índice de masa corporal, tú obtienes un número, pero lo que hicieron las personas que crearon el índice de masa corporal fue crear unas categorías para esos índices de masa corporal y establecer categorías, por ejemplo, los que sacan menos de 18.5 significa que tienen bajo peso. Los que sacan entre 18.5 y 24.9 tienen normopeso. Los que sacan entre 25 y 29.9 sobrepeso y los que sacan más de 30 obesidad, ¿no? Y luego incluso existen los grados de obesidad, 1, 2 y 3. Entonces establecieron categorías. Y lo mismo hicieron los que crearon el GAT-7. Los que crearon el GAT-7 hicieron un instrumento que se puntuaba, por lo que cuando tú terminabas tu test del GAT-7 obtenías un puntaje que podía ir entre el 0 y el 21. Pero lo que hicieron ellos fue que dividían el puntaje final que tú obtenías en categorías de ansiedad o de síntomas de ansiedad. Entonces podías tener síntomas mínimos, síntomas leves, moderados o severos, según el puntaje que tú sacaras. Si, por ejemplo, tú sacabas, como en este ejemplo, 11, más o menos te encontrabas entre la categoría 10 y 14, por lo tanto tenías síntomas moderados de ansiedad. Entonces, yo les decía que esto es algo que ustedes, por ejemplo, podrían hacer con cosas simples como son la edad, por ejemplo. La edad, si ustedes la tienen en número y quieren categorizarla, pueden hacerlo, no necesitan validarlo. Pueden ordenarla, por ejemplo, en etapas de vida, que es algo que está como que ya certificado por la OMS. Pueden hacerlo por décadas de vida también, si quieren, lo pueden categorizar, desde los que tienen, digamos, 0 años hasta los que tienen 9 años, desde los que tienen 10 años hasta los que tienen 19 años, desde los que tienen 20 hasta los que tienen 29, ¿no? Pero también les puede pasar que cuando ustedes hagan sus tesis y busquen sus instrumentos, pueden encontrar algunos instrumentos, escalas, scores, cuestionarios, que no estén categorizados, así como el GAT-7, que ya está categorizado para el puntaje. Porque algunos investigadores todavía no han llegado a esa parte o directamente han dicho es que categorizarlo sería simplificar mucho. Entonces lo que han hecho directamente es decir, vamos a dejarlo solamente en números y lo vamos a medir como si fuera simplemente una variable numérica. Y lo que hacen es ver cómo varía el número del puntaje de su cuestionario en cada persona de la población y lo analizan así, como una variable numérica. Entonces es bien importante que cuando ustedes busquen sus instrumentos y los definan, o sea, los elijan para que formen parte de sus trabajos de investigación, tengan muy en cuenta si se trata de un instrumento que cuenta con categorías para su puntaje o que no cuenta con categorías. Si cuenta con categorías, entonces su variable es una variable cualitativa, es decir, categórica. Si no cuenta con categorías, entonces es una variable cuantitativa, numérica pura. Y es importante que sepan esto porque dependiendo de si es cualitativa o numérica, ustedes eventualmente van a escoger un tipo de análisis estadístico
u otro tipo de análisis estadístico. Listo. Y finalmente nos vamos para lo que les comentaba, que es literalmente la tabla de operacionalización de variables, que se parece mucho a esta que está aquí. En este caso se han puesto 4 ejemplos: edad, sexo, índice de masa corporal y ansiedad, que son 2 de los ejemplos que más hemos utilizado, ¿no? Bueno, edad está puesta en la definición conceptual, tiempo transcurrido desde el nacimiento. Sexo también está puesto, características biológicas que diferencian a una persona, ¿no? Definición operacional. En el estudio, ¿cómo tú vas a obtener la edad? Por ejemplo, aquí se está poniendo que se va a calcular la edad de cada persona desde su fecha de nacimiento hasta la fecha en la que se está haciendo el registro de los datos, ¿no? Si, por ejemplo, la persona nació, vamos a utilizar mi fecha, ¿no? El 6 de julio de 1993 hasta la fecha de hoy, esta persona tendría 33 años con tantos meses y tantos días. Y esa sería su edad. Sería un tipo de variable cuantitativa, es decir, numérica, discreta, porque decíamos que la edad, al ser un tipo de tiempo, siempre va a ser... eh, mm, Relación. ya. Aquí no están agarrando los... Bueno, en el ejemplo, perdón, en el ejemplo se ha configurado como para que lo agarren como discontinuo, pero recuerden que nosotros siempre habíamos dicho que el tiempo es continuo. Entonces voy a hacer esta corrección. Disculpa. Tendría que ser continuo aquí, pero si tú quieres agarrar solamente el número de años, no los años, digamos, con meses, días y tal, entonces ya sí lo podrías tomar como discreto, digamos, ¿no? Como discontinuo, únicamente para agarrar el número de años. No años con meses y días, sino únicamente años. Ya, vamos a darle como válido. La escala sería obviamente de razón, y cuando tengas que poner las categorías, pondrías los valores enteros, ¿no? Desde el 0 hasta el tanto, ¿no? Hasta el 80, digamos. Si tu población, por ejemplo, son solamente mayores de edad, entonces le pondrías desde los 18 años hasta los tantos años que tú esperas encontrar. En cuanto al sexo, es cualitativa, es nominal y es dicotómica solamente, ¿no? Masculino y femenino, dependiendo de lo que tu protocolo también esté contemplando, ¿no? Si por ahí tú quieres contemplar alguna otra opción, como por ejemplo cómo se autoperciben las personas, entonces podrías poner otras opciones más, ¿no? Hablando del no binarismo y ese tipo de cosas. En el índice de masa corporal, aquí mira cómo se está brindando los dos tipos, digamos, de formas en las que tú podrías entender la variable índice de masa corporal. Por un lado, podrías entenderla como una variable cuantitativa continua, y por otro lado, podrías entenderla como una variable ya categorizada. Entonces, de ser así, serían dos diferentes, ¿no? Por un lado sería numérica, continua, de razón, y los valores serían desde el 0 hasta arriba, ¿no? Hasta el 50, 60, si es que hay personas con super obesidad. O podría ser categórica, ordinal, y tendríamos las categorías con sus valores específicos según la OMS: bajo peso, normopeso, sobrepeso. Lo mismo sucede con la variable de ansiedad. Y en la variable de ansiedad están también tomando el puntaje para el cuestionario específico que mide ansiedad, que es el GAT-7, eh, y puedes tenerla como una cuantitativa discreta, porque el GAT-7 sí no mide decimales, solamente mide números específicos. Entonces podría ser del 0 al 21 y tendrías valores enteros del 0 al 21 con una escala de medición de tipo razón. O en lugar de agarrarla como una numérica, puedes agarrar simplemente las categorías. Y en ese caso vendría a ser una cualitativa ordinal, porque sí va a tener unas categorías que van a ser desde muy poquita ansiedad hasta mucha ansiedad, ¿no? Mínima de 0 a 4, leve de 5 a 9, moderada de 10 a 14 y severa de 15 a 21. ¿Ok? Listo. ¿Quedaron dudas respecto a esto? Creo que tal vez la parte de categorización puede haber sido un poquito compleja.
Ok, entonces estoy dejando de compartir mi pantalla para pasarle a Marco la ficha de actividades y como siempre van a tener 20 minutitos para resolver y luego resolvemos entre todos. En este caso son 4 ejercicios e igual que en las ocasiones anteriores, pues con voluntarios vamos a ir resolviendo una partecita de cada uno de los ejercicios. Hay muchos de los ejercicios que están en una tabla porque son sobre todo operacionalizaciones. Así que cuando participen, cada uno me va a decir solamente como que un cuadradito, digamos, para poder ampliar las participaciones, ¿ok? Y el último ejercicio, yo les voy a explicar cómo realizarlo. Ahí sí no van a haber voluntarios porque ese va a ser como que el ejercicio para casa. Y luego le voy a mandar a Marco, como siempre, el enlace para este, el enlace para la carpeta de Drive para que puedan subir ahí toda la resolución con el último ejercicio culminado hasta el día viernes en la noche o a las 6 de la tarde, dependiendo de su inclinación religiosa. Ok, chicos. Entonces los dejo por unos 20 minutos y a las 4:40 nos volvemos a encontrar. Dime, Cecia. Doctora, yo tenía una pregunta, ¿no? Algo curiosa, Dime. respecto a lo que son las variables cualitativas. Ujú. Hay tal vez, si son de categoría dicotómica o politómica, hay mayor especificidad o tiene como que, digamos, más sensibilidad o... En realidad no, es bastante sencillo. Es como que dicotómica si solamente tienes dos opciones y politómica si tienes de tres a más. Oh, porque había un examen, bueno, tenemos como factores de riesgo de Ginebra y Wells, algo así más o menos Ajá. en lo que es el TEP, que pues se suele simplificar, ¿no? Y después suelen ser después dicotómicas. Y me preguntaba si al simplificar tal vez bajaba especificidad o alguna, no sé, tal vez alguna Sí, sensibilidad. sí, en efecto. Justamente más o menos en la parte en la que hablábamos de categorización, yo expliqué que habían algunos, o bueno, comenté en realidad que habían algunos autores que cuando tenían sus escalas que eran puntuadas, es decir, cuando eran numéricas, y las pasaban a categóricas, ellos preferían no hacer esto porque sí bajaba como que, no estoy hablando en términos estadísticos, pero baja como la efectividad, digamos, para poder detectar lo que estás haciendo específicamente, ¿no? Entonces, no es algo que se recomiende hacer. Sin embargo, sí es algo que facilita, o sea, es algo que indudablemente facilita mucho el trabajo, ¿no? Incluso, por ejemplo, em, no es el único criterio para categorizar. Y sí es cierto que si tú tienes, por ejemplo, una variable que es cualitativa, politómica, la podrías incluso simplificar mucho más y hacerla dicotómica. Pero depende mucho de la pregunta que tú estés haciendo y también va a depender mucho después de de los valores que obtengas después de recolectar tus datos. Entonces, esto también es importante de tener en cuenta porque una cosa va a ser tu proyecto, es decir, lo que tú planifiques hacer, y luego otra cosa va a ser lo que tú obtengas cuando ya hayas recolectado tu información. Supongamos que tú planificas recolectar información para un trabajo que lo que busque sea analizar algunos factores asociados, digamos, a los diferentes estadios de cáncer de mama, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y supongamos, esto es completamente teórico, que en cáncer de mama tienes estadio 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y luego tú recolectas tus datos y te das cuenta que para estadios 1 y 2 tienes bastantes, para estadio 4 tienes una cantidad similar al estadio 1 y 2 y para el estadio 3 no tienes prácticamente nada. Entonces, en esos casos, tal vez lo que te convendría hacer sería más juntar estadio 1 y 2 por un lado y estadio 3 y 4 por otro lado, ¿no? Y entonces simplemente dividirlo en dos categorías y renombrar esas categorías a como cáncer, digamos, temprano, moderado, a cáncer grave, avanzado, pongámosle, ¿no? Entonces ya lo renombraste y lo recategorizaste.
Sí, es algo que se suele hacer. Oh, gracias, doctora. Ok, listo, los dejo terminar de avanzar y en 15 minutos nos vemos. ¿Lidos? Así que Lenin me vas a decir, dos mejor, dos nomás. Me vas a decir tipo de variable y naturaleza de variable. Andrea me vas a decir la escala de medición y luego el tipo de variable que es circunferencia abdominal y así, dos cuadritos cada uno, ¿ok? Ok, doctora. Creo que estoy con el micrófono apagado. Ah, no, sí estoy bien. Ya. Listo, Lenin, dime. Tipo ¿Me de escucha, variable. doctora? Te escucho. Eh, Cuantitativa para edad en nacidos y la naturaleza es discreta. Repito. Perdón, Lenin, ¿puedes volver a repetirlo? Tipo de variable es cuantitativa. Cuantitativa y discreta. Ajá. Vale, listo. Fantástico. Andrea, ¿cuál es la escala de medición? La escala de medición sería de razón y en la de circunferencia abdominal en centímetros el tipo de variable sería cuantitativa. Ok. Espérate ahí para que te ponga tu puntito. Listo, ya puedes bajar tu manito. Le sigue Melanie Cueva. Melanie, ¿cuál es la naturaleza y la escala de medición de circunferencia abdominal? De circunferencia abdominal, la naturaleza vendría a ser continua y la escala de medición es la razón. Muy bien. Luego le sigue Celeste Marín. Los números de hijos, naturaleza de variable. Lo dijo, el tipo es de variable cuantitativa y la naturaleza discreta. Será una consulta. En la clase pasada creo que no alcanzó para que muchos participaran. ¿Podría participar de nuevo? O No. No, pero no te preocupes, porque si has enviado tu trabajo, entonces eso también cuenta como nota, digamos, de la clase. ok, está bien, gracias. Adriana Belén, escala de medición de número de hijos vivos. La escala de medición sería la razón, doctora. Y Sí, la depresión mediante PHQ-9 sería ese tipo de variable cuantitativa. ok. Acuérdense que acabo de definirla como cuantitativa, así que de eso va a depender. Ay, te llevabas, que acabas de participar. Perdón, perdón, Castillo. perdón. No bajen su manito hasta que vean que les ponga el punto, ¿ok? Brando, te toca. Doctora, le puse no a... Ajá. Tienes- Brando, Sí, doctora, naturaleza y escala. naturaleza. Sería discreta y la escala es de medición ordinal. Escala. Doctora, ¿me escuchó? Escala creo, bueno, lo consideré como ordinal.
¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, la naturaleza sí es normal de que sea discreta, pero eh, la cosa es de que no, bueno, no entendí mucho esa parte. Tranquilo. A ver, ordinal y nominal pertenecen a qué, ¿cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Ordinal y nominal pertenecen a numérico o Igual, cualitativo. cualitativo. Que me responda solamente Brandon en este momento, por favor. Cualitativo, entonces. Ok, Brandon. Entonces, si tu compañera Adriana empezó definiendo PHQ9 según el número, porque habíamos hablado de que tú podías definirla o como número o como categoría, pero ella la Ujú. definió como número. Entonces, digamos, Sí, eso sembró las bases de todo. La naturaleza, en efecto, va a ser discontinua porque son números enteros. claro. Decíamos que se medía del 0 al 21, pero ahí Ujú. ya la escala de medición tiene que ser numérica. Entonces, ¿cuáles son las posibles escalas de medición para una variable numérica? Discreta y... Ah, no, escala de medición, intervalo o razón. Exacto. Entonces, ¿cuál de las dos podría ser este PHQ9? Puedes tener menos 10 Razón. puntos. Dilo, dilo, Razón. nuevamente. De razón. Muy bien, listo. Quedó. Ya, Brandon, ya puedes bajar tu manito. Cecia Damaris. A ver, este diagnóstico de hipertensión arterial sí, ¿no? Porque ya está categorizado, sería cualitativa. Y Ujú. una ¿Y la variable naturaleza? nominal. Ujú, muy bien. Ya pueden bajar sus manitos, chicos. José y Cecia. Yo también bajo mi mano, doctora. José Brandon, Ah, sí. ¿no participaste de un momento? Ah, no, él era Brandon Castro, mi Castillo, compañero. ¿no? Brandon Ah, Castro, ok, ajá. ok. Vale, entonces continuamos contigo, perdón. Te confundí. Perdón, claro, es que me parecían dos Brandas. Dime, escala de medición, por favor, de hipertensión arterial. Ahí no sería nominal, doctora. Sí, esa sería la naturaleza, digamos. Pero la escala Ah, de medición slash categorías, pero tratándose del diagnóstico, ¿no sería dicotómico? O sea, sí tiene y no tiene. en efecto, esa es la respuesta dicotómica. Ah, ya. Tipo de variable de grupo A, B, AB y O. Cualitativa. Tipo de variable, Ya, no, sí, cualitativa o no, en grupo sanguíneo. sí, te escuché cuantitativa, por eso te volví a preguntar. Ah, no, no, dije cualitativa. Listo, muy bien. Drew, Ale, Ya, gracias, doctor. Capricornio, te avisandas, bravo. Descuida. Gabriela, cuéntanos, grupo sanguíneo, naturaleza y escala de medición. Lo que te falta es una naturaleza. Gabriel Reyes. Ok, de grupo sanguíneo, politómica en naturaleza y nominal en escala de medición.
Cualitativa, politómica. No me sales. ¿Apellidados Castillo? Reyes. Sí, Ah, ese perdón. es. Reyes Aquino. Sí. Listo. Ya está. Eh, Tiki tiki, le toca. Sí, es a Carrasco. Nivel de satisfacción. Y ya nos dice cuáles son los niveles, ¿no? Sí, doctora, sería cualitativa Ajá. y en la naturaleza de la variable es politómica. Vale. De todas formas, dense cuenta que escala de medición / categorías está a un costadito. Entonces, teóricamente, la escala de medición vendrían a ser las categorías. La naturaleza vendría a ser si es nominal u ordinal. De todas formas, ya dijiste politómicas, entonces la palabra que falta completar vamos a dejarla para tu siguiente compañera, a quien voy a anunciar en un momento. Y es Daver, el ganador. Daver, nominal u ordinal. Ordinal, doctora. Muy bien, fantástico. Y presión arterial sistólica en milímetros de Eh, mercurio. Cuantitativa. Muy bien. Naturaleza y escala de medición de la presión arterial Marco Antonio. Más, siendo que era continuo por las unidades, Ajá. sería continuo, ¿no? Puede tomar cualquier valor. Sí, en efecto. Continúa el camino de los decimales. Y respecto a la escala, intervalo de razón. Sí, tienes razón. Muy bien. Yanela Nicole. Número de hospitalizaciones durante el último año. Bueno, el tipo de sería cuantitativa y Ya. naturaleza continua. Ya que estás allí, dinos también la escala de medición. ¿Segura que es continua? No, creo que sería discreta, porque ya no estaría sobre. ¿Por qué? Por lo que ya no lleva, ¿Perdón? ya no se divide. Ya es como que un número sin decimales. Si solo sería la histórica. Buena respuesta. Sí, no, estamos en número de hospitalizaciones. Número de hospitalizaciones durante el último año. ¿Y la escala de medición? Yanela. Ay, perdón, pensé que había pasado al siguiente compañero. Allá, en escala de medición sería razón. Ujú. Ok. ¿Cuál variable estábamos viendo, Yanela? Solamente para asegurarme de que estaba siguiéndonos. La presión arterial sistólica. No, Yanela, estábamos en número de hospitalizaciones. Ay, es que mi papá está hablando por celular, como que no me estoy concentrando mucho. Ok. Vamos a darte el chance para que hagas la siguiente. ¿Está bien, Yanela? Sí, doctora. Ya. Grado de dependencia independiente, grado de dependencia que le están dividiendo en independiente, leve, moderada y severa. ¿Cuál es el tipo de variable? Ya. Sería cualitativa y Ujú. politómica y la escala de medición sería ordinal.
Ok, solamente acuérdate que ordinal y nominal corresponde a la naturaleza de la variable, mientras que la escala de medición, entre comillas, son las categorías, es decir, ahí recién es politómica. Yes. Ok, está bien. Ya, doctora, gracias. Diego, Excelente, doctora. dinos de una vez las tres, como que definiciones de tabaquismo, que aquí le están dividiendo como en dos categorías, fumador y no fumador. Ya el tipo de variable sería cualitativa Ujú, y la naturaleza de variable sería nominal como tal. ujú. Y la escala de medición de categorías sería dicotómica. Listo, perfecto, Diego. Vamos a ponerse tu puntito de participación. Muy bien. Última, Basti Helen. ¿Años de estudio universitarios? El tipo de variable sería cuantitativo. Ujú. La naturaleza de la variable discreta y la escala de medición de razón. Interesante, ¿por qué la consideraste como discreta? Porque, bueno, no tiene como que decimales, ¿no? O sea, de por sí es 1 año, 2 años, 3 años y así. ¿Eso es discreto o continuo? Mm, bueno, creo que continuo sería si es que fuera como que 1.1, 1.2 así. O me estoy Sí, confundiendo. está bien. No, 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 está Ah, bien, ya. está bien. Solo quería asegurarme que lo entendía. Perdón, Ya me hizo dudar. perdón, de Ya, perdón. Ya, gracias. muy bien. Ya, listo. Muy bien. Hay una pregunta adicional y es... Martínez Pinto. Sí, doctora. Es una pregunta un poco filosófica, pero bueno. ¿Qué variables cambiaron de clasificación cuando modificamos la forma en que se registraban y por qué? Mm, ¿Cómo la clasificación cuando me cómo de verdad no entiendo cómo va dirigida la pregunta. A ver, variables cambiaron de... Mm, no, no Por ejemplo, sabría... hay algunas variables A aquí ver. que podrían haber sido entendidas como la depresión, por ejemplo, ¿no? La depresión, mediante el PHQ-9, por ejemplo, podía haberse dividido. Era depresión, estaba pensando yo en ansiedad, miren cómo se confió. La depresión podría haber sido entendida como por categorías, así como el GAT-7 de ansiedad. Sin embargo, su compañera, digamos, que estaba empezando a definir esa variable, la definió como una variable numérica. Entonces, ¿cómo es que cambió en base a definirla como variable numérica y no como categórica? Se puede basar, depende de la escala que utilicen, ¿no? Tal vez. Sí, pero digamos, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas notas tú de cuando la definimos como numérica y de cuando la definimos como categórica? Mm, no, no sabría, doctora. Ok, no te preocupes. De todas formas, deja tu manito ahí levantado para que puedas participar. Ok. ¿A alguien le gustaría participar aquí? Tal vez tiene una opinión. Aquí micrófono libre. Como que qué beneficios podría traernos el cambiar una variable numérica categórica o por el contrario sí, o sea, como que intercambiar las variables entre numéricas y categóricas. ¿Qué beneficios o cosas malas podría traernos?
¿Nadie? Amigos, nadie. De verdad. Vamos. Alguien encendió el micrófono. Yo lo sé. Alguien tiene ganas. Alguien se quiere animar. Vamos o voy a dedocracia para forzarlos. ¿Cuál era la pregunta, doctora? Dedocracia, doctora. La pregunta era, ¿cuáles podrían ser los beneficios, es decir, cosas positivas o cosas negativas, de poner una misma variable como numérica o como categórica? Beneficios. Doctora, yo creo que depende del propósito. O Ujú, sea, por ejemplo, continúa. en la edad, registrar como 23 años sería cuantitativa y el beneficio sería facilitar la interpretación, o sea, precisión e información, ¿no? De la edad. Pero si lo registramos como cualitativa de 20 a 29 años, facilitarían agrupar a los participantes. Ujú. ¿Y alguna cosa negativa que tú crees que podría traer? Eso, al agruparlos se perdería la precisión y la información. Ujú. No es tan... Sí, en realidad sí. Y de hecho sí lo comentamos. ¿Ya tenías participación, Ruth? No, recién. Ok, fantástico. Ya puedes bajar tu manito. Muy bien, chicos. Salvados por Ruth. Muy bien. Actividad 2. Para cada concepto proponga una forma concreta de operacionalizarlo. Ok, 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 ok. Aquí teóricamente tienen que haber buscado, pues, qué escalas les podían ayudar o trabajo como que creativo de cada uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas. Naomi Denise. Depresión. Ya, doctora, completo lo que no dice ahí, ¿no? Ujú. Ya, un ratito. Doctora, ¿me escucha? Te escucho. Ya, muy bien. Es que estaba cambiando de internet. Ya, el concepto de lo que era depresión sería pues que el estado está caracterizado por tristeza, ¿no? Más que todo, tristeza y tal vez una pérdida de interés. Eh, el dato obtenido, creo que es lo que sigue. No veo bien la pantalla porque soy mi celular. Sería el puntaje total que va de 0 a 27 puntos. El tipo Ojo, es, bueno, este es el PHQ9. ¿Lo buscaste? ah, sí, creo. Ya, Bueno, acá me dice 0 a 27 puntos. ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya. El tipo es cuantitativa, la naturaleza es discreta y la escala sería que es un intervalo. Un intervalo. Sí, o bueno, no sé, eso pensé. Recuerda que los intervalos puedes tener valores negativos. O sea que si va de 0 a 27, no puedes tener valores negativos porque no puedes tener, por ejemplo, menos 27. Entonces tal vez sería pues ordinal. No, disculpe. Recuerda que la escala en cuanto a numéricas solamente son dos, o intervalo o de razón. De razón es de 0 para arriba. Intervalo es el 0 es el medio y puedes tener valores negativos y valores positivos. Entonces, si estamos hablando de una numérica, que es, me dijiste, continua, es decir, con números enteros, la escala, ¿cuál puede ser? Am, como dijo doctora, no lo escuché. Naomi, te estás Creo que le gastando dije naturaleza discreta. Doctora, le en dije lugar naturaleza de, discreta. ya, pues ahí ya empezaste mal. Ya, entonces era continua. Ah, ya.
Ya. Estás a punto de convertirte en la primera persona que va a tener un -1 de participación. No, doctora. Ya, ¿cuál va a ser la escala entonces? Muchachas. Ya, vamos a dejarte en pausa, No, vamos a ir doctora, con ya. Angeli. No entendí. Ya, ve revisando calidad de vida, ¿ok? Tú vas a hacer calidad de vida, pero revísalo, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya. Angeli, depresión, por favor, nuevamente. Ya, doctora. Bueno, definición conceptual sería conjunto de síntomas afectivos, cognitivos y bueno, todo lo que sea compatible con el cuadro depresivo. Estaba bien el instrumento PHQ-9. Sí va de un puntaje de 0 a 27, 0 a 4 puntos es ausencia de depresión, 5 a 9 leve y bueno, 90 a 27 que es depresión grave. El tipo sí sería cuantitativa, naturaleza discreta y bueno, la escala yo podría decirlo que sería maybe de... ¿Naturaleza qué? Discreta no sería, doctora, disculpe. ¿Puedes obtener tú en el puntaje, por ejemplo, 15.7? No. No es No, un perdón, puntaje. perdón. Yo me estoy equivocando allí. Tienes razón, es discreta. Y discúlpame también, Naomi, sí es discreta, tienen razón. Lo siento, chicos. Recuerden que estoy con fiebre en este momento, entonces medio que no estoy haciendo sinapsis del todo. Tienes razón, sí es discreta. Perdón. Ya. ¿Y en la escala qué es? Perdón. Y bueno, yo también en un principio había pensado que era intervalo, ya que se puede poner como que no significa ausencia total, ¿no? Pero permite sumas y restas de los puntos. Pero si no, sería quizás escala de razón, doctora. Sí, sería escala de razón. Si le estás tomando como una variable numérica, sería una escala de razón. Recuerden nuevamente, intervalo solamente puede ser si es que puedes tener valores negativos. Si no puedes tener valores negativos, entonces no puede ser de intervalo. Y por ahí tengan cuidado porque tal vez intervalo y categoría pueden sonar como sinónimos en nuestro cerebro y entonces podemos como que querer asociar, ¿no? Y decir, ay, si tiene categorías, entonces tiene que ser de intervalo. No. En este caso, esta variable, vamos poniendo desde tu punto, Angel. En esta variable, así como en el caso de, como habíamos visto el ejemplo de ansiedad, es una variable que puede ser dada como una variable numérica si únicamente tomas los números, pero también puede ser que iban del 0 al 27, me comentaron. Y luego, por ejemplo, Angeli, tú ahí comentaste que también tenía unas categorías. Entonces, pese a tú averiguar, digamos, que tiene unas categorías, decidiste elegirla o describirla o operacionalizarla como un número, es decir, solamente como del 0 al 27, ¿no? Daniel Corso, respecto a la misma variable, depresión, ¿podrías operacionalizarla pero como categórica? ¿Cómo así? ¿Pero todo? Ya no haría falta que digas ni definición conceptual, ¿no? Sino directamente en la parte de tipo, naturaleza y escala. Está cantado. Am, ¿Categórica? ¿Cómo así? No entendí. A ver, el dato obtenido fue que podíamos recolectar de 0 hasta 27 puntos, ¿verdad? ¿Verdad? Listo. Aquí el primer tipo que nos comentaba Angeli es que podía ser una numérica, cuya naturaleza hubiera sido discreta porque solamente pueden ser números enteros, y cuya escala hubiera sido de razón, ¿verdad? Porque va del 0 hasta el 27. Doctora, ¿no dependería de su tipo de medición? O sea, para ser categórica. ¿Cómo es su tipo de medición? Que en vez de que sea cuantitativa, sea cualitativa. ¿A eso se refiere, doctora? ¿O cómo es? Sí, a eso me estaba refiriendo justamente. O sea, puedes operacionalizar es el hecho de rellenar una línea de esta por variable. Entonces, vuelve a operacionalizarla
pero como si fuera una categórica / cualitativa. Son sinónimos, es lo mismo. Ah, ok. Am, tipo cualitativa, ¿Ya? naturaleza ah, politómica y una escala ordinal sería. Al revés. Acuérdense Ah, siempre, chicos, naturaleza hace referencia en las categóricas o cualitativas, hace referencia a ordinal nominal. Entonces, ordinal o nominal en naturaleza. ordinal. Muy bien. No sé. ¿Por qué es ordinal y no nominal? A ver, porque tiene una categoría de mayor intensidad, podría ser, tal vez. Ujú. ¿Tienes por ahí abierto como que, digamos, en las categorías por puntos? No, pero lo puedo buscar. Búscala, por favor. Ok. Ujú. Ya, doctora, según Google, Ujú. de 0 a 4 mínima, 5 a 9 leve, de 10 a 14 moderada, 15 a 19 moderadamente grave y de 20 a 27 grave. ¿Me escuché? Sí, y de 20 a 27, ¿verdad? Sí, grave. Según Google. Gravemente grave. Grave, grave. Ok, listo. ¿Lo pueden ver ahí, chicos? Tenemos por un lado depresión como numérica, discreta de razón, data obtenido de 0 a 27 puntos, es una numérica, es discreta porque los números son enteros, de razón porque el 0 es el límite mínimo. Y luego también la tenemos operacionalizada como cualitativa o categórica, ¿no? Naturaleza viene siendo ordinal porque tenemos una más, politómica porque es más de una categoría, ¿no? De 0 a 4 es mínimo, de 5 a 9 leve, de 10 a 14 moderado, de 15 a 19 moderado grave y de 20 a 27 grave. Síntomas de depresión. ¿Ok? Listo, fantástico. Muchas gracias. Actividad física. Ya puedes bajar tu manito, Daniel. Naomi sigue con la manito arriba porque nos va a ayudar con calidad de vida. María del Carmen, ayúdanos con actividad física. Marco Antonio, me parece que tú ya habías participado. La emoción, doctora, perdón. María del Carmen, ayúdanos por favor con actividad física. Ya, como definición, pues un movimiento corporal producido por músculos que consumen energía y como instrumento, medición, un cuestionario internacional de actividad física o abreviado IPAC. Ajá, ¿lo averiguaste? Sí, Buenísimo. y ahí se menciona, el dato obtenido es minutos por semana. ¿Qué Ok. tipo sería? Cuantitativa, de naturaleza continua y escala razón. Perfecto. Puntazo muy merecido para María del Carmen. Muy bien. Muy buen trabajo. Jord, ayúdanos con adherencia al tratamiento. Ok, será, bueno, adherencia al tratamiento es, bueno, en definición, grado en el que el paciente cumple las recomendaciones que se han escrito en las terapéuticas indicadas por el personal sanitario.
En instrumento, pues está, bueno, hay una escala de adherencia que es más o de Morisky Medical Education, y para registro de cumplimiento. El dato obtenido, pues ahí va entre puntaje de adherencia, o bueno, categorías baja, media, alta. Y ya el tipo cualitativa, naturaleza politómica y escala ordinal. Es como un cuestionario de puntos. Bueno, en el puntaje de adherencia sí, pero viéndole de categoría, ahí te baja, media, alta. El Ah, ok, puntaje de ok. adherencia sí sería cuantitativa, ahí sería discreta y No, está bien, no sirve. Si tú lo categorizaste así, no sirve. Si nos da si el instrumento, perdón, si la actividad nos hubiera dado el instrumento así como en el PH con 9, tal vez sí nos hubiéramos dado el trabajo de buscar los dos. Pero como aquí tú lo buscaste y te diste el trabajo y todo, buenísimo. Politómico, porque son 3 categorías. Buenísimo. Puntaje para yo. Fantástico. Muy bien. Araceli, Nina. Ahora sí, cuéntanos respecto al más slash que encontraste. Bueno, al burnout, en realidad. Perdón, ¿el contraste? Te perdonamos. ¿Encontraste Eh, algo sobre el más slash o no pudiste buscar? ya, el más slash. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, digo el concepto de burnout es, bueno, el síndrome de agotamiento físico y mental, bueno, asociado al estrés. Y en cuanto al, al más slash, Ujú. el dato es ay, perdón. Bueno, el nivel de burnout, que bueno, es bajo, medio y alto. En Ujú. cuanto al tipo, es una variable cualitativa. eh, de, un momentito, ya, Yo sé que tú puedes, yo sé que tú de puedes. naturaleza ordinal y de escala politómica. Muy bien, gran trabajo. Espérate, primero te pongo tu punto. Areli, ¿verdad? Araceli, Ahora sí. ¿Tienes participado? no, es la primera vez. Araceli, no, Nina. Bien, Selva, claro, claro, claro. Ok. Alguien, por si acaso, para que también tenga su participación directamente a micrófono abierto, tiene los puntajes de el más slash como para ponerlo en como cuantitativa, como numérica. Sí, doctora. Ya, consta de bajo al 0,18, medio de 19 a 26 y alto más de 27 a más. 27 a más significa que llega hasta el infinito o tiene como que algún número tope que nos indique. Bueno, eso encontré de 17 o más. A ver. mm, Por si acaso, a ver si encuentras la cantidad máxima. sí, puntuación máxima 54. Buenísimo. Muy bien, ya sabemos que es numérica cuantitativa definitivamente. Ahora, ¿cuál será su naturaleza? Chan, chan. Ordinal, politómica. Estamos en ¿No? numérica, le estamos haciendo como Ah, numérica. eh, con numérica. Con numérica sería continua. Ujú. ¿Y la Mm, escala? De razón. Muy bien. Ahora sí, espérate, primero te pongo tu puntito, Gerardo.
Listo. Muy bien. Ahora sí, Naomi, este es tu momento de brillar. Doctora. Ya, bueno, el concepto de calidad de vida sería que es como la persona percibe lo que es, pues, su salud, bueno, su bienestar, ¿no? Lo que es físico, mental y su entorno. El cuestionario es el F36 para lo que es el ámbito médico y tiene un puntaje continuo del 0 al 100, de 0 a 100 puntos. El tipo es cuantitativo porque se expresa en números. La naturaleza es continua y la escala sería de razón. Muy bien, muchacho. Hiciste muy bien. Agreda, ¿verdad? Sí, doctora. Listo. Ya está. Bueno, esta pregunta casi que es una repetición de la primera, así que nos la vamos a saltar y nos vamos para tucu, 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 tucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, creo hay 6 manitos levantadas que quedan, creo, así que justo creo que vamos a llegar a repetir. Fabiola, ¿cuál es el error aquí en la operacionalización de la variable edad? El error sería en la naturaleza, Ujú. ¿Por qué? ¿Y cuál sería lo correcto? porque están agrupados por más de dos categorías y sería, en vez de naturaleza continua, sería politómica. ¿Me escucha, doctora? Te escucho, sí. Aquí se puede ver tu puntito de participación. Muy bien, bien hecho. Ah, me parece que sigue del Castillo Samantha o del Castillo Sam. Sí, doctora. Número de hijos. ¿Cuál es el error? En la naturaleza. Cuéntanos, ¿cuál es el error? En naturaleza, en vez de ser continuo, podría ser discreta o está bien. Samantha, tú eres la que está identificando el error. Explícanos por qué hay un error. Estás bien, vas bien, vas bien, vas bien. No sé. No lo entendí. A ver, nuevamente. Cuando tenemos números, tenemos que la naturaleza puede ser continua o discontinua. Es continua cuando los números tienen decimales y es discontinua cuando los números son enteros. Entonces, solamente como una mnemotecnia, digamos, decíamos que era continua cuando continuaba el número de los decimales y era discontinua o discreta, que se parecen mucho, cuando descontinuaba el número de los decimales. Entonces, más o menos para saber si es continua o discontinua, tú tienes que preguntarte, número de hijos, ¿yo puedo tener un hijo y medio o puedo tener un hijo y tres cuartos? No, ¿verdad? Entonces no puedo continuar el camino de los decimales. Por lo tanto, es una. Muy bien. Te voy a dar el punto, pero si me explicas por qué el anterior estaba mal y cuál era el error del anterior, porque tengo la sensación de que tampoco has estado muy atenta en el anterior. En la variable edad, ¿cuál era el error? Era continuo, que decía continuo y debería haber sido politómica. Porque es una variable. Cualitativa. Muy bien. Eso está bien, está bien, está bien. Ah, Briana, Doctora, ¿se me escucha?
Se te escucha, un poquito bajito, pero se te escucha. En estrés, ¿cuál es el error? Vendría a ser en lugar de continuar por discreta. Más que nada, dado que una misma escala va de valores del 0 al 4, entonces no Ujú. como tal decimales. Más que nada por eso. Ok, muy bien, fantástico. Bien explicado y bien hecho. Doctora, una consulta. Ingresé Dime. un poco tarde, creo que me puso falta. Ah, ok. Sí, en efecto. Listo. John Slicer, Doctora, te toca grado de estudios. ya perdón, el error es en la escala, no es nominal, es ordinal. ¿Por qué? Porque hay más de 2 categorías, porque es primaria, secundaria, sí, universidad, posgrado, y como tal tienen un orden, pues, ¿no? Ok, como tal tienen un orden. Más de uno sería la explicación de por qué es politómica, pero porque tienen un orden, es decir, una jerarquía, esa es la explicación de por qué es ordinal. Ah, ya, listo. Gracias. Damar, diabetes mellitus. Ok, bueno, ahí lo incorrecto sería la parte de naturaleza que es politómico, ya que Ujú, debe ser dicotómico, ¿no? Ya que al tener diabetes es como que sí tienes diabetes y no tienes diabetes. ujú. Entonces, ¿cuál tendría que ser lo correcto allí? Dicotómico. Muy bien. Noam, nivel de actividad física. Ah, sí, doctora. Bueno, en ahí está mal como nominal, porque existe una progresión de mayor y menor nivel, como bajo, moderado y Ujú. Entonces, ¿qué tendría que ser lo correcto allí? sería, sería una cualitativa politómica ordinal. Muy bien. Areli Castillo, Sí, doctora. circunferencia abdominal, la penúltima. Mm, ya. Ahí, bueno, el error sería en... Uy, perdón. Bueno, no- yo no noté bien tanto cuantitativa, continua y razón. No, no noté ningún cambio a ese. Bueno, sí, porque si es cuantitativa, Y si es continua, y si sí, es de razón. y si es razón. Ujú. Sí, estaba todo bien. Vale, vale. Ujú. Y última, Mónica, número de consultas médicas. Ok. Bien, la naturaleza en este caso vendría a ser discreta, ¿no? Continua, porque las consultas, Ujú, bueno, se encuentran en números enteros. exacto, Como no hay valores fraccionales o decimales, sería eso, discreta. exacto. Sí, listo. Quedó. Muy bien, chicos. Ya tienen entonces la ficha para que la puedan completar. Las últimas dos preguntas nuevamente son como que un poquito filosóficas, digamos, y son un poquito como que una repetición. Em, Tiki, tiki, tiki. Y la última, digamos, actividad ya quedaría para que ustedes la puedan hacer. Escojan una, porque les están dando 5 opciones, digamos, de título, para que ustedes o la seleccionen el título
y operacionalicen las dos variables que les está dando el título a gusto de ustedes, ya sea como numérica o como cualitativa, ¿no? Entonces, la escogen, la dejan como que subrayada o elegida y luego en la tablita la desarrollan, ¿ok? Está Sí, bien, doctora. doctora. Estamos Listo, acá. les voy a estar pasando el link en unos minutos para que los que tal vez ya la vayan avanzando ahorita o la hayan estado avanzando durante el transcurso de este taller ya la puedan ir subiendo. Listo, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y ya ahora sí la siguiente clase nos vemos de manera presencial. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Cuídense, doctora. chicos. Chao, chao. Cuídese. Bendiciones.